Hoy vamos a hablar de la Edad Media en el contexto del tiempo y las culturas. Recordemos que este es un componente que va a evaluar el examen del IFES dentro de las 3 competencias: el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Fueron 1000 años de oscuridad. Se caracterizó por el oscurantismo. La Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. ¿Esto qué quiere decir? Desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, 1492. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Se dio el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio. Se dieron las cruzadas. Se fortalece, primero surge y después se fortalece el feudalismo. Se dan las invasiones árabes y finalmente la invasión a América, o el que nosotros conocemos como el descubrimiento de América. Hay una característica geográfica durante la Edad Media. Inicialmente se pensaba que el centro del universo era la Tierra. A esto le llamamos el geocentrismo. Después Copérnico dice: no, la cosa no es así. El centro del universo es el Sol, y a esa característica geográfica se le llamará el heliocentrismo. Aquí tenemos el modelo geocentrista. Es la antigua teoría que decía que la Tierra era una esfera fija, ubicada en el centro del universo, donde todos los astros, incluido el Sol, giraban a su alrededor. Y aquí tenemos el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, donde el Sol es el centro del universo y los planetas y los demás astros están alrededor del Sol, giran alrededor del Sol. Este es el modelo que aún hoy nos rige en nuestro sistema solar. ¿Qué fue el Imperio de Bizancio o el Imperio Bizantino? ¿Cómo ocurren las cosas? Mientras el Imperio Romano de Occidente desapareció, el Imperio Romano Oriental resistió a las invasiones germánicas. La palabra germán quiere decir hombre de lanza. Cambió de nombre por el de Imperio Bizantino y se estableció en su capital, Constantinopla. Fue un imperio cristiano del medioevo. Cuando yo digo del medioevo, quiero decir de la Edad Media. Estaba la capital en Constantinopla. Es la actual Estambul. Recuerden que Estambul es la capital de Turquía. Los orígenes del Imperio Bizantino se remontan a la etapa final del Imperio Romano de Occidente. Fue fundado en el año 395, obviamente después de Cristo, y fue el que otorgó la paz a Oriente. Tras la caída de las regiones occidentales del mismo siglo, fue llamado Imperio de Bizancio, ya que el antiguo nombre de su capital fue Bizancio. ¿Qué fue el Imperio Carolingio? También se desarrolla durante la Edad Media. Aparece 3 siglos después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Carlomagno reunificó parte del territorio bajo el poder de los francos. Fue coronado emperador en Roma por el Papa en el año 800 después de Cristo. El Imperio Carolingio se desarrolla entre el siglo VIII y finales del siglo IX. ¿Quién era Carlomagno? Nieto de Carlos Martel e hijo de Pipino. Inició una política de expansión territorial para intentar restaurar el antiguo imperio romano, lo que hizo enfrentarse a los bizantinos, a los musulmanes y a los germanos. ¿Qué más pasó durante la Edad Media?
se dio la peste negra, una peste que acabó con el 80% de la población de Europa. Increíblemente también fue importada de Asia, ¿no? Y especialmente inicialmente llegó a Génova, en Italia, porque como los genoveses eran navegantes, entonces allí llegaba muchísima gente, era un puerto, llegaban muchísimos emigrantes, ellos llevaron esta pandemia. En ese momento pues no se declaró como pandemia, pero recuerden que acabó con el 80% de la población europea. Aquí tenemos una imagen, una pintura de lo que representó la peste negra, cómo se generaron serios problemas de salud, fue el exterminio de toda esa parte de la población, la gente murió de hambre. Esta es una fotografía de la vestimenta que en ese momento utilizaban los médicos para ir a atender a los enfermos de la peste negra. ¿Cuáles son las epidemias más letales de la historia? La peste antomina, el cólera o cólera, la peste justiniana, la gripe española, la peste negra. Si ustedes se dan cuenta en el cuadro, nos dicen que tanta cantidad de población murió. La gripe asiática, la viruela, la gripe de Hong Kong, la gripe rusa y el VIH-Sida. Y obviamente la pandemia que el día de hoy estamos viviendo, ¿cierto? El coronavirus. ¿Qué más pasó en la Edad Media? Se dieron las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos XI y el siglo XIII, esto es Edad Media, contra los musulmanes para la conquista de la Tierra Santa. Recuerden que el Islam surge finalizando la Edad Antigua y comenzando la Edad Media. ¿Cómo surge el islamismo? Recuerden que el libro de la ley de los musulmanes es el Corán. El profeta es Mahoma. Dios es Alá. Alá del árabe al español quiere decir Dios. Y ellos también, como los cristianos y los judíos, tienen un padre espiritual. El padre espiritual de los musulmanes es Abraham. Aquí es importante hacer sincronización temporal. ¿A qué le llamamos sincronización temporal en la historia? A poder relacionar un evento del pasado con uno del presente. Cuando George Bush invadió Irak, atacó a toda la humanidad, incluidos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una característica común en todos los seres humanos, que somos religiosos por naturaleza, en algo creemos. ¿Por qué les digo que atacó a toda la humanidad? Porque Abraham es el padre espiritual de las tres únicas religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. Y Abraham nació en Irak, en la primera población que hubo en el mundo, que fue la ciudad de Uruk, al sur de Irak. ¿Cuáles fueron las causas de las cruzadas? Por los intereses expansionistas de la nobleza feudal que buscaba el control del comercio de Asia, y esa nobleza feudal era cristiana. Por el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Recuerden que la hegemonía son periodos de gobierno muy largos y la Iglesia Católica quería homogenizar a la religión como única y tener el poder sobre las tierras y todas las religiones. Finalmente, las cruzadas fueron expediciones emprendidas por el cumplimiento de un solemne voto en donde lo que tenían que conquistar era la Tierra Santa y con él el Santo Sepulcro. Las cruzadas fueron 8. Fueron 8 y todas fueron hacia Tierra Santa. Las más importantes son 4, que son las papales, y fueron otras que fueron interpuestas por los monarcas.
¿Cuál fue el sistema económico de la Edad Media? El feudalismo. Es un sistema no solamente económico, sino político, que fue jerárquico, había estamentos. Disminuyó el poder de los reyes, por eso es que en la Edad Media los reyes no van a tener poder económico. Recuerden que el poder económico lo van a tener en la Edad Moderna. Y por ese absolutismo monárquico que se da en la Edad Moderna, será que se va a dar la Revolución Francesa. Y la economía era totalmente agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que el feudalismo es un sistema económico fundamentado en la tenencia y explotación de la tierra. Aquí hay un escritor que va a escribir un libro que se llama La Divina Comedia, de Dante Alighieri. La Divina Comedia fue un libro que nos habla de los círculos del infierno. Y aquí aparecen tres figuras que en las Sagradas Escrituras no existen: el cielo, el purgatorio y el infierno. La Edad Media termina con el descubrimiento o la invasión a América. El 12 de octubre de 1492. ¿Por qué se da la invasión a América? Resulta que en ese momento de la historia, la gran potencia comercial de Europa era España. Y España era la encargada de distribuir todos los productos que se traían de la India. Entonces, tenían una sola ruta de navegación, el mar Mediterráneo. Pero tenían un grave problema: el mar Mediterráneo estaba bloqueado por los árabes. Entonces estaban encerrados. Entonces Cristóbal Colón, que era navegante, le propone a los reyes católicos que él iba a abrir nuevas rutas de navegación hacia la India. Y ellos le dijeron listo. Le dieron 3 embarcaciones que ustedes y yo recordamos: la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero resulta que los reyes tenían un problema en España: hacinamiento carcelario. Entonces la reina le dice: bueno, por favor solucióneme este problema. Y sacaron a todos esos delincuentes de las cárceles y Cristóbal Colón los trajo hacia América. Cuando venía Cristóbal Colón de viaje, habrá una influencia geográfica: los vientos alisios. Los vientos alisios son los que vienen del nororiente hacia el suroccidente. Entonces Cristóbal Colón se perdió y llegó accidentalmente a América. Recuerden que hizo 4 viajes. ¿Por qué nos bautiza él las Indias Occidentales? Porque él creyó que había llegado a la India. Nosotros no somos indios, nosotros somos indígenas. ¿En nombre de quién fue la invasión a América? En nombre de Dios. La invasión a América es considerada como el genocidio más grande que se ha podido cometer en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos invadieron, acabaron con nuestra cultura, acabaron con nuestros grupos indígenas, se robaron todo lo que encontraron acá, encontraron un montón de riquezas, se sintieron cautivados por eso, y es cuando comienza todo un periodo que nosotros lo llamamos la conquista. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.